¿Qué harías si descubres que tus propios empleados están destruyendo todo lo que has construido? Sebastián Morales tomó una decisión radical. Sebastián Morales estaba sentado en el despacho más alto de su edificio, con las paredes de vidrio que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Su éxito como empresario era indiscutible, su cadena de empresas tecnológicas había revolucionado la industria, pero algo lo inquietaba. En las últimas semanas, había recibido informes anónimos que describían un ambiente de trabajo tóxico en su compañía. Los empleados de menor rango eran tratados con desdén por los altos mandos, y algunos socios insinuaban que la empresa carecía de valores humanos. Sebastián, conocido por su visión estratégica y su rigor, no podía permitir que su legado se viera manchado. Sabía que el cambio debía empezar desde la cima, pero también que necesitaba pruebas para actuar. Mientras revisaba documentos, su hermana Camila entró al despacho sin anunciarse. ¿Qué pasa, Sebas?, preguntó, dejando un café en su escritorio. Tienes cara de estar planeando algo importante. Él la miró y suspiró. ¿Alguna vez has sentido que la gente a tu alrededor no es quien parece ser? Camila levantó una ceja. Todo el tiempo. Pero no puedes esperar conocer a alguien si nunca te pones en sus zapatos. Esas palabras resonaron en Sebastián. Al quedarse solo, una idea comenzó a formarse en su mente. Para entender qué ocurría realmente en su empresa, tendría que verlo desde otra perspectiva, incluso si eso significaba dejar de ser Sebastián Morales. Sebastián pasó los días siguientes planeando su experimento. No compartió su idea con nadie, ni siquiera con Camila. Consultó con un amigo maquillador que trabajaba en la industria del cine, quien le ayudó a transformarse completamente. Su piel fue envejecida con maquillaje, se le añadieron arrugas falsas, y su ropa impecable fue reemplazada por prendas viejas y desgastadas. La mañana del experimento, Sebastián se miró en el espejo. El reflejo lo hizo dudar por un momento. ¿Era necesario llegar tan lejos? Sin embargo, sabía que su plan era más que un simple capricho, era una forma de descubrir la verdad. Llegó al edificio principal de su empresa temprano, antes de que los empleados comenzaran a llegar. Se instaló frente a la entrada, cargando una bolsa con botellas vacías y un cartel improvisado: «Tengo hambre. Ayuda, por favor». A medida que pasaban los minutos, los empleados comenzaron a llegar. Algunos lo ignoraron por completo, otros lo miraron con desprecio, y solo una joven detuvo su paso. Era Clara, la recepcionista. «¿Está bien, señor?», preguntó, inclinándose para verlo a los ojos. Sebastián, intentando mantener su papel, murmuró: «Solo necesito un poco de ayuda, señorita». Clara le dio un billete pequeño y sonrió tímidamente. «Espero que esto le sirva. Cuídese». Mientras se alejaba, Sebastián tomó nota mental. La primera impresión de Clara era positiva. Sin embargo, lo que más le intrigaba era la reacción de los demás, quienes parecían evitarlo a propósito. La jornada apenas comenzaba. Poco después, un auto deportivo se detuvo frente al edificio. De él bajó Gustavo Ramírez, el director de operaciones. Sebastián había escuchado hablar de Gustavo como un hombre ambicioso y persuasivo, con una gran habilidad para ganarse a los socios más importantes. Sin embargo, algo en sus informes hacía sospechar a Sebastián. ¿Era Gustavo igual de empático con quienes no tenían poder? Gustavo pasó junto a Sebastián sin siquiera mirarlo. Llevaba el teléfono pegado a la oreja, dando instrucciones con tono autoritario. Sebastián tosió levemente, intentando llamar su atención. «Señor, ¿podría ayudarme con algo de comer?». Gustavo detuvo su paso por un segundo, bajando el teléfono. Lo miró de pies a cabeza con una mezcla de desdén y fastidio. «¿Tú? ¿Aquí? Esto no es una esquina para pedir limosnas. Mejor ve a otra parte antes de que alguien llame a seguridad». Sebastián sintió una punzada de decepción, pero mantuvo su papel. «Solo necesito un poco de ayuda, señor». Gustavo chasqueó la lengua. «Eso no es mi problema. Aprende a trabajar». Con esas palabras, siguió su camino hacia la entrada del edificio. Sebastián lo observó con atención, anotando mentalmente cada detalle. Si Gustavo trataba a un extraño con semejante frialdad, ¿cómo sería con sus propios empleados? Sebastián pasó el resto de la mañana observando desde su posición estratégica. Algunos empleados lo miraban de reojo, como si temieran que les pidiera algo.
Otros parecían ignorarlo por completo, como si fuera invisible. Sin embargo, un guardia de seguridad, Tomás Herrera, le ofreció una taza de café caliente durante su descanso. Sebastián agradeció el gesto y entabló una breve conversación. ¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí?, preguntó Sebastián, fingiendo curiosidad. Más de 10 años, respondió Tomás con una sonrisa amable. La mayoría de la gente que trabaja aquí son buenas personas, pero algunos, hizo una pausa, mirando hacia la entrada. Bueno, no todos respetan a los demás. ¿Se refiere a alguien en particular? Tomás negó con la cabeza, como si no quisiera dar detalles. Solo digo que uno puede ver muchas cosas desde aquí. Sebastián se dio cuenta de que Tomás era una fuente valiosa de información. Su perspectiva como alguien que estaba fuera de las jerarquías corporativas podía arrojar luz sobre lo que realmente ocurría en su empresa. Por la tarde, Sebastián presenció una escena que lo dejó pensativo. Gustavo estaba en el lobby hablando con un grupo de socios potenciales. Su actitud era completamente diferente, era cortés, carismático y seguro de sí mismo. Parecía el empleado perfecto. Mientras tanto, Clara pasaba junto al grupo con una pila de papeles. Al tropezar ligeramente, dejó caer algunos documentos al suelo. Gustavo la ignoró por completo, pero Sebastián vio cómo Clara intentaba recogerlos mientras los socios miraban con incomodidad. Uno de los socios comentó algo en voz baja, pero Gustavo respondió con una sonrisa. No se preocupen. A veces hay personas que simplemente no están a la altura. Clara levantó la vista, claramente herida por el comentario, pero no dijo nada. Sebastián apretó los puños, sintiendo una mezcla de indignación y tristeza. Al final del día, supo que había mucho por cambiar en su empresa, pero también que no todos eran como Gustavo. Clara y Tomás demostraban que aún existía humanidad en el lugar. Su reto ahora era sacar a la luz esas diferencias y actuar. Al mediodía, Sebastián decidió observar la dinámica en la cafetería de la empresa. Entró con su apariencia de mendigo y se colocó cerca de las mesas al aire libre, fingiendo organizar las botellas en su bolsa. Desde allí, podía escuchar las conversaciones de algunos empleados. La mayoría parecía ignorar su presencia, pero una mesa en particular captó su atención. Gustavo estaba acompañado de 2 altos mandos del equipo directivo, discutiendo sobre las metas de la empresa. Sin embargo, la conversación pronto giró hacia algo personal. Esa chica de recepción, Clara, creo que se llama, comentó uno de los ejecutivos con un tono burlón. ¿Por qué sigue trabajando aquí? Apenas sabe expresarse. Sebastián sintió una punzada de incomodidad. Antes de que pudiera reaccionar, Gustavo soltó una risa ligera. Sí, bueno, no todos están hechos para brillar. Pero ya sabes, alguien tiene que hacer el trabajo básico. La indiferencia en el tono de Gustavo irritó a Sebastián. Era evidente que no veía a sus compañeros como iguales, sino como piezas desechables en el engranaje corporativo. Sin embargo, no todo fue negativo. A unas mesas de distancia, Clara estaba sentada con Tomás. Le llevaba un almuerzo casero que había preparado para él. Es lo menos que puedo hacer, dijo ella con una sonrisa. Siempre eres tan amable conmigo. Sebastián notó la calidez en sus palabras y se preguntó, ¿por qué no había más personas como ellos en su empresa? El contraste era abismal. Esa tarde, mientras Sebastián permanecía en su posición habitual frente al edificio, una limusina negra se detuvo frente a la entrada. De ella bajó un hombre mayor con un porte imponente, era Roberto Espinosa, uno de los socios inversionistas más importantes de la empresa. Sebastián observó cómo Gustavo corría hacia Roberto para recibirlo, cambiando su expresión habitual de arrogancia por una sonrisa servil. Señor Espinosa, qué honor tenerlo aquí. ¿Cómo estuvo su viaje?, preguntó Gustavo con tono adulador. Sebastián aprovechó la oportunidad para acercarse, cojeando levemente como parte de su actuación. Cuando llegó a la puerta, intentó dirigirse a Roberto. Señor, ¿podría ayudarme con algo de comer? La reacción fue inmediata. Gustavo se interpuso entre ellos, su sonrisa desapareciendo al instante. No moleste al señor. Este no es lugar para usted. Roberto, sin embargo, miró a Sebastián con curiosidad. Déjalo, Gustavo. Puede ser interesante. Sebastián fingió agradecimiento, pero lo que realmente sentía era una mezcla de frustración y esperanza.
Gustavo intentaba encubrir la situación, claramente nervioso ante su presencia. Roberto le dio a Sebastián un billete antes de entrar al edificio, pero no sin lanzar una última mirada inquisitiva. Quizás no todos están cegados por la apariencia, pensó Sebastián, tomando nota mental de la interacción. Gustavo, por otro lado, se veía cada vez más inquieto. Sebastián decidió quedarse un poco más esa tarde, a pesar del cansancio acumulado por su actuación. Mientras organizaba las botellas en su bolsa, notó que Gustavo regresaba al lobby, esta vez aparentemente molesto. ¿Qué está haciendo ese tipo ahí afuera?, le preguntó a Clara, señalando a Sebastián desde lejos. Clara, visiblemente incómoda, intentó responder con calma. Solo está ahí sentado, no molesta a nadie. Gustavo chasqueó la lengua con irritación. Esa clase de personas no debería estar cerca del edificio. Da una mala impresión a los socios. Sebastián vio cómo Gustavo se acercaba al guardia de seguridad para exigirle que lo echara. Sin embargo, Tomás mantuvo su postura firme. No está haciendo nada malo. Si intenta sacarlo sin razón, podríamos meternos en problemas legales. Gustavo frunció el ceño, molesto por no tener el control de la situación. Finalmente, lanzó un comentario despectivo. Quizás le estás dando demasiada importancia porque te identificas con él. Tomás no respondió, pero Sebastián pudo ver el disgusto en sus ojos. La actitud de Gustavo no solo exponía su arrogancia, sino también su incapacidad para entender a las personas. No es solo un problema de valores, pensó Sebastián, es un problema de liderazgo. Mientras Sebastián reflexionaba sobre lo que había presenciado, una inesperada escena lo sacó de sus pensamientos. Clara salió del edificio con una pequeña bolsa en las manos. Se acercó a él con una sonrisa tímida y extendió la bolsa. Aquí tiene, señor. No es mucho, pero espero que le sirva. Sebastián, sorprendido por el gesto, tomó la bolsa y la abrió. Dentro había un sándwich envuelto cuidadosamente y una botella de agua. Por un momento, olvidó su papel y sonrió con genuina gratitud. Gracias, señorita. Es usted muy amable. Clara se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Todos necesitamos una mano a veces, ¿no cree? Mientras se alejaba, Sebastián sintió un extraño nudo en la garganta. Clara no sabía quién era él, pero su acto de bondad hablaba mucho sobre su carácter. Era evidente que no necesitaba una posición de poder para tratar a los demás con dignidad. Ese gesto reforzó su determinación, no podía permitir que personas como Gustavo siguieran contaminando el ambiente de su empresa. Tenía que tomar medidas, pero primero, debía recopilar más pruebas. Esa noche, Sebastián regresó a su casa, agotado física y emocionalmente. Se quitó el disfraz frente al espejo y se observó por un momento. El hombre que veía no era el mismo de hace unos días. La experiencia de ser tratado como un don nadie había comenzado a cambiar su percepción sobre el poder y el respeto. Camila lo esperaba en la sala, con una taza de té. Te ves agotado, Sebas. ¿Cómo va tu gran experimento? Sebastián se sentó a su lado y suspiró. Va mejor de lo que esperaba, pero también peor. Hay personas increíbles, como Clara o Tomás, que me hacen pensar que no todo está perdido. ¿Pero también está Gustavo? Camila asintió, escuchándolo con atención. Si ya sabes quiénes son los responsables, ¿por qué no actúas ahora? Porque necesito pruebas. Si lo enfrento sin argumentos sólidos, todo podría volverse en mi contra. Camila lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. Solo recuerda, Sebas, no puedes arreglar todo solo. Confía en las personas correctas. Esa noche, Sebastián decidió que, al día siguiente, llevaría su experimento un paso más allá. Estaba decidido a confrontar a Gustavo directamente, pero necesitaba que las circunstancias lo revelaran frente a todos. Sebastián llegó temprano a su posición frente al edificio. El tráfico matutino llenaba las calles, pero el millonario, ahora convertido en un mendigo anónimo, centró su atención en el movimiento de los empleados. Cada interacción revelaba algo nuevo. El primero en llegar fue Gustavo, quien estacionó su auto deportivo cerca de la entrada. Sebastián notó su paso apresurado y su expresión de irritación. Justo detrás de él llegó Clara, quien saludó al guardia con su acostumbrada sonrisa. Sin embargo, cuando entró al edificio, un pequeño incidente llamó la atención de Sebastián.
Un mensajero tropezó al subir las escaleras con un paquete pesado, y el contenido se desparramó por el suelo. Clara se inclinó inmediatamente para ayudarlo, recogiendo los papeles mientras otros empleados ampliamente pasaban de largo. Gustavo, quien estaba a pocos metros, se limitó a sacudir la cabeza. ¡Qué desorden! Este tipo de cosas no deberían ocurrir aquí, murmuró, sin mover un dedo para ayudar. Sebastián observó con interés cómo Clara continuaba ayudando al mensajero, quien se mostró agradecido. Era un contraste claro, la humanidad de Clara frente al desdén de Gustavo. Las grietas en el carácter del director de operaciones se hacían más evidentes con cada acto de desprecio. Sebastián comenzó a trazar un plan. Quería que Gustavo se rebelara, pero esta vez, frente a un público más amplio. A mitad de la mañana, Gustavo convocó a una reunión con su equipo en la sala principal. Era una presentación sobre las metas semestrales de la empresa, pero también una oportunidad para que Gustavo se luciera frente a sus superiores. Sebastián, desde su posición estratégica, vio cómo los empleados ingresaban al edificio con sus libretas y laptops. Había escuchado que estas reuniones eran famosas por la actitud dominante de Gustavo. Decidió que era el momento perfecto para tomar notas detalladas sobre cómo el director de operaciones interactuaba con su equipo. A través de los cristales del lobby, pudo distinguir cómo Gustavo se posicionaba en el centro de la sala, explicando los resultados recientes con gráficos en una pantalla gigante. Su tono era seguro, pero Sebastián notó algo: las miradas incómodas de los empleados. Cada vez que Gustavo señalaba un error o hacía una pregunta directa, sus comentarios estaban cargados de sarcasmo. Esto es lo que pasa cuando no prestan atención a los detalles, dijo Gustavo, mirando fijamente a un empleado junior. Cuando Clara intentó intervenir para suavizar el ambiente, Gustavo la interrumpió. Gracias, Clara, pero creo que todos sabemos quiénes son los responsables. Sebastián cerró los ojos por un momento. Estaba claro que Gustavo no lideraba con inspiración, sino con intimidación. Decidió que debía actuar pronto. A la hora del almuerzo, Sebastián aprovechó la oportunidad para interactuar directamente con algunos empleados. Se sentó cerca de las mesas exteriores, donde podía escuchar conversaciones clave. Mientras Gustavo almorzaba con otros directivos, el ambiente era tenso. Sebastián lo escuchó quejarse del desempeño de sus subordinados, sin darse cuenta de que uno de ellos, Clara, estaba cerca y podía escucharlo. Si no fuera por mí, esta empresa no iría a ninguna parte, comentó Gustavo, mientras los demás directivos asentían sin convicción. Poco después, Clara pasó cerca con una bandeja. Sebastián notó que su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y frustración. Decidió aprovechar la situación para hablar con ella sin revelar su identidad. Señorita, gracias por lo de esta mañana, dijo Sebastián, llamando su atención. Clara sonrió débilmente. No fue nada. Pareces alguien que siempre se preocupa por los demás. Eso dice mucho de ti. Clara dudó por un momento, pero respondió. A veces siento que eso no importa aquí. Hay personas que creen que ser amables es una debilidad. Sebastián asintió. En ese momento, reafirmó su decisión de enfrentar a Gustavo y demostrar quiénes realmente sostenían la esencia de la empresa. Por la tarde, Tomás, el guardia de seguridad, decidió acercarse a Sebastián durante uno de sus descansos. Llevaba un café en la mano y una expresión de preocupación. No es asunto mío, pero he notado que pasas mucho tiempo aquí, comentó Tomás, mientras se sentaba junto a él en una banca cercana. Sebastián sonrió. Digamos que estoy observando el mundo desde otro ángulo. Tomás lo miró con curiosidad, como si sospechara que había más detrás de esas palabras. ¿Estás buscando algo en particular? Sebastián pensó por un momento antes de responder. Estoy buscando entender cómo las personas se tratan entre sí cuando creen que nadie está mirando. Tomás soltó una carcajada. Eso lo veo todos los días desde mi puesto. La gente se muestra como realmente es cuando no hay jefes alrededor. ¿Y qué has visto? Preguntó Sebastián, intrigado. Tomás suspiró. Algunos son buenos, como Clara. Otros, como ese tal Gustavo, no entienden que el respeto no depende de cuánto ganes o qué posición tengas. Sebastián agradeció las palabras de Tomás. No solo le confirmaban sus sospechas, sino que le daban más motivos para llevar su plan al siguiente nivel. Sebastián sabía que para exponer a Gustavo,
Tenía que crear una situación en la que sus verdaderos colores salieran a la luz frente a todos. Decidió organizar un pequeño incidente que pondría a prueba no solo a Gustavo, sino también a otros empleados clave. Ese mismo día, disfrazado aún como mendigo, colocó estratégicamente una bolsa con documentos aparentemente valiosos cerca de la entrada principal. Fingió tropezar mientras la bolsa se rompía, dejando caer los papeles al suelo. Los primeros en reaccionar fueron Clara y Tomás, quienes corrieron a ayudarlo sin dudar. Sin embargo, cuando Gustavo apareció, su actitud fue otra. ¿Otra vez tú?, dijo, rodando los ojos. Esto ya es ridículo. Parece que se le cayeron unos documentos importantes, comentó Clara, tendiéndole uno de los papeles a Sebastián. Gustavo miró los documentos, frunciendo el ceño. ¿Qué hace un mendigo con algo como esto? Esto es sospechoso. Sebastián notó cómo Gustavo trataba de desviar la atención hacia él, buscando justificar su indiferencia. Sin embargo, la reacción de Clara y Tomás hizo que varios empleados alrededor se detuvieran a observar. La tensión crecía, y Sebastián supo que estaba a punto de conseguir lo que buscaba, que todos vieran la verdadera naturaleza de Gustavo. El incidente en la entrada atrajo la atención de varios empleados. Mientras algunos observaban la escena con curiosidad, Gustavo intentaba mantener la compostura. Se inclinó hacia Sebastián, aún disfrazado, y dijo en un tono frío: «Si estás buscando causar problemas aquí, te sugiero que te largues antes de que llame a seguridad». Clara, visiblemente incómoda, intercedió: «Señor Gustavo, solo estaba pidiendo ayuda. No está haciendo daño a nadie». Gustavo le lanzó una mirada severa. «Clara, no es tu lugar defenderlo. Esto es una empresa seria, no un refugio». Las palabras de Gustavo resonaron en el aire, dejando a todos los presentes en un incómodo silencio. Sebastián, manteniendo su papel, bajó la mirada. «Perdón, no quería molestar». Antes de que pudiera continuar, la voz grave de Roberto Espinosa interrumpió la escena. «¿Qué está pasando aquí?». El socio principal, que acababa de salir del edificio, miró a Gustavo con desaprobación. Los empleados se apartaron para dejarle espacio. Gustavo intentó explicar. «Nada importante, señor Espinosa. Este hombre solo está causando inconvenientes». Roberto lo miró con dureza. «¿Inconvenientes? ¿Oportunidad para mostrar humanidad, tal vez?». Sebastián, observando desde su disfraz, supo que la intervención de Roberto era una señal de que el momento para actuar se acercaba. Aún necesitaba un golpe final para desenmascarar a Gustavo frente a todos. Esa tarde, tras el incidente, Sebastián decidió pasar al siguiente paso. Se coló en una cafetería cercana al edificio, donde sabía que Gustavo solía ir después del trabajo. Se sentó en una mesa estratégica, lo suficientemente cerca para escuchar, pero no tanto como para llamar la atención. Gustavo llegó acompañado de dos colegas de su nivel jerárquico. La conversación comenzó de manera superficial, pero pronto giró hacia un tono más personal. «Hoy tuve que lidiar con un mendigo justo frente al edificio. Deberíamos establecer políticas más estrictas para evitar este tipo de cosas», comentó Gustavo con desdén. Uno de los colegas asintió, pero el otro pareció incómodo. «¿No crees que podrías haber manejado eso de manera diferente?». «Digo, no es la mejor imagen para la empresa». Gustavo soltó una carcajada. ¿Imagen? Lo único que importa es mantener el control. Si dejamos que esas cosas se salgan de las manos, cualquiera podría entrar y causar problemas». Sebastián anotó mentalmente cada palabra. Había algo en el tono de Gustavo que mostraba no solo desprecio por las personas desfavorecidas, sino también un deseo de imponer autoridad sin cuestionamientos. Esto sería útil cuando llegara el momento de la confrontación final. Al día siguiente, Sebastián decidió elevar el nivel de su plan. A través de su asistente personal, envió una invitación formal a Gustavo para una reunión privada con un inversor anónimo interesado en la compañía. No dio más detalles, solo indicó que la reunión sería esa misma tarde en una sala exclusiva del edificio. Cuando Gustavo recibió la invitación, mostró una sonrisa de satisfacción. ¿Un inversor anónimo? Seguro es alguien importante. Esto podría ser una gran oportunidad para destacar. Sebastián, aún disfrazado, observó desde la entrada del edificio mientras Gustavo hablaba con Clara.
Prepárame un informe detallado sobre los últimos resultados. Y asegúrate de que todo esté perfecto. Clara, siempre dispuesta a ayudar, asintió y corrió a buscar los documentos. Gustavo, por otro lado, se ajustó la corbata con una expresión de autocomplacencia. Esto podría ser el comienzo de algo grande, murmuró para sí mismo. Sebastián sabía que Gustavo no sospechaba nada. El director de operaciones estaba convencido de que se trataba de una oportunidad para lucirse. Sin embargo, Sebastián tenía otros planes: usar esa reunión para desenmascararlo de una vez por todas. La sala de reuniones estaba impecable. Sebastián, ya sin su disfraz, se encontraba sentado al fondo, esperando la llegada de Gustavo. Había pedido que se mantuviera en secreto su presencia para asegurarse de que el director no supiera quién lo recibiría. Cuando Gustavo entró, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y confusión al ver a Sebastián. «Señor Morales. No esperaba verlo aquí». Sebastián lo miró con serenidad. «Supongo que no. Por favor, siéntate». Gustavo se sentó lentamente, tratando de entender la situación. Sebastián tomó la palabra sin rodeos. «He estado observando la dinámica en nuestra empresa durante los últimos días. Necesitaba entender cómo se trataban las personas entre sí cuando pensaban que nadie importante estaba mirando». Gustavo parpadeó, evidentemente incómodo. «¿Qué quiere decir?». Sebastián continuó. «He visto tus interacciones con los empleados, con personas ajenas a la empresa, y la imagen que has proyectado no es la que quiero para mi compañía». Gustavo intentó defenderse. «Todo lo que hago es en beneficio de la empresa, señor. Si he sido firme, es porque quiero que las cosas se mantengan bajo control». Sebastián lo interrumpió. «Ser firme no es sinónimo de ser cruel, Gustavo. Y tengo pruebas que respaldan lo que digo». Gustavo palideció. Sabía que estaba en problemas, pero aún no entendía el alcance de lo que estaba por venir. Sebastián dejó pasar un momento de silencio, permitiendo que sus palabras resonaran en la mente de Gustavo. Luego, sacó una carpeta con documentos y fotografías que había recopilado durante su experimento. Las imágenes mostraban a Gustavo ignorando a empleados en problemas, despreciando al mendigo en la entrada y haciendo comentarios despectivos en las reuniones. «Esto», dijo Sebastián, extendiendo la carpeta sobre la mesa, «es un reflejo de tu liderazgo». Gustavo hojeó los documentos rápidamente, sudando visiblemente. «Señor Morales, ¿puedo explicarlo?». «No necesito explicaciones», lo interrumpió Sebastián con voz firme. «Necesito acciones. Durante días, he visto cómo tratas a las personas con desprecio. Incluso cuando nadie te está observando, actúas sin compasión. Esto no es liderazgo, Gustavo». El director de operaciones intentó defenderse. «Siempre he puesto los intereses de la empresa por encima de todo». Sebastián lo miró fijamente. «¿Incluso por encima de las personas que la mantienen en pie? ¿Por encima de los valores que quiero que representemos?». Gustavo guardó silencio. Sabía que cualquier palabra podría empeorar la situación. Sebastián se levantó, cerrando la carpeta con fuerza. «Tienes una última oportunidad para demostrar que puedes cambiar. Si no lo haces, ya no tendrás un lugar en mi empresa». Con esas palabras, Sebastián salió de la sala, dejando a Gustavo en un torbellino de confusión y temor. Después de la reunión, Gustavo salió de la sala con el rostro sombrío. Sus colegas, al notar su expresión, comenzaron a especular sobre lo ocurrido. Sin embargo, él no dijo una palabra, sumido en sus pensamientos. Sebastián, por su parte, regresó a su oficina. Desde allí, observó el comportamiento del equipo. Quería saber si Gustavo tomaría en serio su advertencia o si continuaría actuando como antes. Decidió enviar un correo a todo el personal, anunciando una reunión general al final de la semana. En el mensaje, dejó entrever que se trataría de un cambio importante para la empresa. La noticia causó revuelo. Algunos empleados, como Clara y Tomás, se preguntaban si finalmente habría un reconocimiento para quienes realmente trabajaban duro. Otros, como Gustavo, veían el anuncio con incertidumbre. Durante el día, Sebastián notó pequeños cambios en Gustavo. En lugar de ignorar a los empleados de menor rango, comenzó a saludarlos con un esfuerzo evidente. Incluso se mostró más colaborativo en las reuniones. Sin embargo, Sebastián sabía que esos gestos podían ser una fachada.
Mientras tanto, Clara le comentó a Tomás. ¿No te parece extraño que Gustavo esté actuando así? No parece ser él. Tomás asintió. Algo debe haber pasado, pero ya veremos si es un cambio real. Esa tarde, Gustavo hizo algo que sorprendió a todos, se acercó a Clara en la cafetería. Durante meses, ella había sido invisible para él, una pieza más en el engranaje de la empresa. Pero ahora, con un tono más suave de lo habitual, le dijo. Clara, quería agradecerte por el informe que preparaste esta mañana. Fue muy útil en la reunión con los socios. Clara lo miró con incredulidad. ¿En serio? Nunca me habías mencionado nada antes. Gustavo se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. He estado reflexionando sobre algunas cosas. A veces, uno no valora lo suficiente el trabajo de los demás. Aunque sus palabras parecían sinceras, Clara no pudo evitar sentirse desconfiada. ¿Era este un esfuerzo genuino por cambiar o simplemente estaba intentando quedar bien? Bueno, gracias, respondió con cautela. Cuando Gustavo se alejó, Clara se encontró con Tomás en la entrada. ¿Qué acaba de pasar? Gustavo me dio las gracias. Tomás arqueó una ceja. Quizá alguien lo haya puesto en su lugar. Pero cuidado, los leopardos no cambian sus manchas tan fácilmente. Mientras tanto, Sebastián, que había estado observando desde lejos, tomó nota de la interacción. Entendía que el verdadero cambio no ocurría de un día para otro, pero esta era la oportunidad de evaluar si Gustavo podía aprender de sus errores o si su tiempo en la empresa debía terminar. Sebastián decidió organizar una actividad sorpresa al día siguiente. Envió un mensaje al equipo para informarles que, como parte de la preparación para la reunión general, se realizaría un ejercicio de colaboración en el área común. Los empleados fueron divididos en equipos aleatorios, mezclando a directores con personal administrativo y operarios. El objetivo del ejercicio era simple, cada equipo debía resolver un problema ficticio en un tiempo limitado. Sin embargo, lo que Sebastián realmente quería observar era cómo Gustavo y otros líderes interactuaban con el resto del personal. Gustavo fue asignado al equipo de Clara y Tomás. Aunque intentó mostrarse colaborativo al principio, su verdadera personalidad comenzó a aflorar cuando las cosas no salieron como esperaba. Esto es ridículo. ¿Por qué estamos perdiendo tiempo en algo tan básico? Dijo, mientras Clara intentaba explicarle una idea. Quizás si escuchas un poco, podríamos avanzar más rápido, respondió Tomás con calma. Sebastián, quien observaba desde una esquina, anotó la falta de paciencia de Gustavo. En contraste, Clara se destacó como una persona que alentaba la participación de todos, incluso cuando las ideas no eran perfectas. El ejercicio terminó, y Sebastián tenía suficiente material para su próxima jugada. Llegó el día de la reunión general. Todos los empleados se congregaron en el auditorio principal, llenos de expectativa. Algunos pensaban que habría anuncios importantes sobre promociones o cambios organizativos, mientras otros simplemente esperaban escuchar las palabras de Sebastián Morales, quien rara vez daba discursos. Sebastián subió al escenario con paso firme. Vestía un traje impecable, pero en su expresión había una mezcla de determinación y seriedad. Gracias a todos por estar aquí hoy. Este no es un día común. He estado observando atentamente cómo funcionan las cosas en nuestra empresa y creo que es momento de hablar sobre algo fundamental, nuestros valores. El auditorio quedó en silencio absoluto. Sebastián continuó. En los últimos días, tuve la oportunidad de ver cómo nos tratamos unos a otros cuando no estamos bajo supervisión directa. Me di cuenta de que hay mucho que celebrar, pero también mucho que mejorar. Sebastián hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Luego, sacó una pequeña carpeta y la colocó sobre el podio. Quiero reconocer a las personas que, con pequeños actos, han demostrado que nuestros valores no son solo palabras vacías. Clara Soto y Tomás Herrera, por favor, pónganse de pie. El auditorio estalló en aplausos, mientras Clara y Tomás, visiblemente sorprendidos, se levantaron de sus asientos. Después de reconocer a Clara y Tomás, Sebastián dirigió su atención a otra parte del mensaje. Pero también debemos hablar sobre las áreas donde hemos fallado. Como líderes, tenemos la responsabilidad de dar ejemplo, y eso no siempre ha sucedido. Sebastián hizo una pausa, dejando que las palabras calaran en el público.
Luego, sin mencionar nombres, habló directamente sobre las actitudes que había observado durante su experimento disfrazado. Describió la falta de empatía, los comentarios despectivos y la incapacidad de algunos para valorar el trabajo de los demás. En el auditorio, Gustavo bajó la mirada, sabiendo que las palabras de Sebastián iban dirigidas a él. Sentía las miradas de algunos compañeros y el peso de su propio comportamiento. Finalmente, Sebastián concluyó: estamos en un punto de inflexión. A partir de hoy, aquellos que no puedan alinearse con los valores de esta empresa tendrán que buscar otro lugar donde trabajar. Aquí no hay espacio para la arrogancia ni el desprecio. El mensaje fue claro. Aunque no había mencionado a Gustavo directamente, todos entendieron que era un ultimátum. Clara y Tomás intercambiaron miradas, conscientes de que algo grande estaba cambiando. Mientras el público se dispersaba, Gustavo se quedó sentado, procesando las palabras de Sebastián y preguntándose si tendría la oportunidad de redimirse. Después de la reunión, Gustavo permaneció en su asiento mientras los empleados salían del auditorio. El mensaje de Sebastián había resonado profundamente en él. Aunque intentaba mantener su habitual postura de seguridad, la verdad era innegable: sabía que había fallado como líder. Clara y Tomás, al pasar cerca de él, intercambiaron una mirada breve pero cargada de significado. Gustavo sintió un nudo en el estómago. Por primera vez, el peso de sus decisiones comenzó a hundirlo. Más tarde, en su oficina, Gustavo repasaba mentalmente las interacciones de los últimos días. Recordaba cómo había tratado al mendigo en la entrada y cómo había ignorado los esfuerzos de Clara en el ejercicio colaborativo. Ahora entendía que esas acciones no habían pasado desapercibidas. De repente, su teléfono sonó. Era un correo directo de Sebastián Morales. El mensaje era breve: reúnase conmigo mañana a primera hora. Tenemos cosas que discutir. Gustavo sabía que esta reunión sería decisiva. Si quería conservar su lugar en la empresa, tendría que demostrar que estaba dispuesto a cambiar. Pero la pregunta que lo atormentaba era si podía realmente hacerlo o si era demasiado tarde para enmendar sus errores. Esa noche, por primera vez en años, Gustavo se cuestionó quién era y qué tipo de líder quería ser. Mientras Gustavo lidiaba con sus dilemas internos, Clara volvía a casa con una mezcla de emociones. El reconocimiento público de Sebastián había sido inesperado, pero también le generaba una sensación de responsabilidad. ¿Qué significaba ser reconocida por sus valores en un entorno tan competitivo? Esa noche, mientras cenaba con su hermana menor, Daniela, Clara compartió lo sucedido. Me nombraron frente a todos, Dani. Fue bonito, pero también extraño. Daniela sonrió. Siempre te subestimas, Clara. Ese reconocimiento es porque eres una buena persona, algo que muchos en tu oficina no parecen ser. Clara se quedó pensativa. Las palabras de su hermana le recordaron un episodio de su pasado. Hace años, en su primer empleo, había sido ignorada y menospreciada por su jefe, quien nunca reconoció su esfuerzo. Esa experiencia la marcó profundamente, pero también le enseñó a tratar a los demás con amabilidad. ¿Sabes? Creo que trato a las personas como me hubiera gustado que me trataran a mí, dijo finalmente. Daniela asintió. Y por eso destacas. Las empresas necesitan más gente como tú. Clara sonrió, pero en su interior sabía que ese reconocimiento también era una invitación a no quedarse callada ante las injusticias que aún ocurrían en su oficina. A la mañana siguiente, Gustavo llegó al despacho de Sebastián con puntualidad. La reunión que tanto temía estaba a punto de comenzar. Sebastián lo recibió sentado tras su enorme escritorio, con una expresión serena pero firme. Siéntate, Gustavo, dijo, señalando una silla frente a él. Gustavo obedeció, intentando mantener la compostura. Sabía que cualquier palabra fuera de lugar podría sellar su destino. Sebastián empezó la conversación sin rodeos. He observado tu desempeño durante estos días y quiero ser directo. La forma en que has tratado a tus compañeros y al personal en general no refleja los valores que quiero para esta empresa. Gustavo bajó la mirada. Señor Morales, sé que he cometido errores, pero estoy dispuesto a cambiar. Sebastián lo observó detenidamente. Las palabras no bastan, Gustavo. El cambio real se demuestra con acciones. He visto pequeños intentos de mejora en los últimos días, pero necesito algo más concreto. Gustavo se inclinó hacia adelante,
desesperado por una segunda oportunidad. Dígame qué tengo que hacer, y lo haré. Sebastián permaneció en silencio por un momento, evaluando la sinceridad en sus palabras. Finalmente, dijo: Tienes una semana para demostrar que puedes ser un verdadero líder. Trabaja directamente con Clara y Tomás en un proyecto especial. Ellos serán quienes evalúen tu desempeño. El reto estaba planteado. Gustavo tendría que trabajar con quienes había despreciado, enfrentándose al juicio directo de las personas que mejor representaban los valores que había ignorado. El proyecto asignado a Gustavo, Clara y Tomás consistía en organizar un evento interno que fomentara la colaboración y el respeto entre los empleados. La idea era simple en teoría, pero para Gustavo representaba un gran desafío. Desde el primer día, Clara y Tomás asumieron un papel activo, proponiendo ideas y distribuyendo tareas. Sin embargo, Gustavo no pudo evitar sentirse incómodo al ser tratado como un igual. Su instinto de liderar con autoridad le dificultaba aceptar sugerencias, especialmente de personas que antes consideraba inferiores. En una reunión del equipo, Clara sugirió una dinámica que involucraba a empleados de diferentes áreas. Creo que sería interesante que todos compartieran una experiencia personal sobre trabajo en equipo, dijo. Gustavo frunció el ceño. ¿Y qué tiene que ver eso con el evento? Tomás intervino con calma. Todo. Si queremos fomentar respeto, tenemos que empezar entendiendo a los demás. Aunque la idea no convencía del todo a Gustavo, decidió ceder. Sabía que esta semana era su única oportunidad para demostrar que podía cambiar. Sin embargo, en el fondo seguía luchando contra su propio ego, una batalla que aún estaba lejos de ganar. A medida que avanzaba la semana, Gustavo comenzó a notar algo que lo descolocaba: la actitud de Clara y Tomás hacia él no estaba cargada de resentimiento, a pesar de cómo los había tratado en el pasado. Aunque no lo decían directamente, sus acciones transmitían profesionalismo y una genuina disposición a colaborar. Un día, mientras revisaban la logística del evento, Clara notó que Gustavo parecía perdido en sus pensamientos. ¿Todo bien?, preguntó con amabilidad. Gustavo asintió lentamente. Sí. Solo estaba pensando en cómo solía manejar este tipo de proyectos antes. Clara lo miró con curiosidad. ¿Y qué es diferente ahora? Gustavo tardó en responder, pero finalmente dijo: Creo que no valoraba lo suficiente el trabajo en equipo. Siempre pensé que liderar significaba dar órdenes, pero estoy empezando a ver que no es así. Clara sonrió. Nunca es tarde para aprender, Gustavo. Ese pequeño intercambio dejó una marca en Gustavo. Por primera vez, sintió que quizás el cambio era posible, pero no solo para salvar su puesto, sino también para convertirse en alguien mejor. Al final del día, Gustavo tomó una decisión: si iba a tener una segunda oportunidad, haría todo lo posible por aprovecharla. Con el proyecto en marcha, el evento interno comenzó a tomar forma. Clara y Tomás lideraban con entusiasmo, y Gustavo empezaba a integrarse de una manera más colaborativa. Aunque al principio sus aportes eran tímidos, poco a poco comenzó a participar con mayor confianza. Una tarde, mientras discutían los últimos detalles, Gustavo sorprendió a Clara al respaldar una de sus ideas. Creo que deberíamos usar tu propuesta de los talleres interactivos. Es una excelente manera de involucrar a todos. Clara lo miró con asombro. Aunque Gustavo había mostrado ciertos avances, este era el primer gesto genuino de apoyo que veía de él. Gracias, Gustavo. Creo que funcionará muy bien. Mientras tanto, Tomás observaba la interacción en silencio, notando un cambio sutil en la actitud de Gustavo. Aunque seguía siendo cauteloso, no podía negar que el director de operaciones parecía estar esforzándose por demostrar que había aprendido la lección. Sebastián, quien seguía el progreso de lejos, recibió informes positivos sobre el trabajo en equipo. Sin embargo, sabía que el verdadero reto llegaría durante el evento, cuando Gustavo enfrentara a todo el personal. El éxito del proyecto no solo dependía de las ideas, sino de cómo Gustavo se comportara en el momento crucial. El día antes del evento, el equipo trabajaba sin descanso. El auditorio de la empresa estaba decorado con pancartas motivadoras, y los empleados comenzaban a mostrar interés en la actividad. Clara y Tomás coordinaban los últimos detalles, mientras Gustavo supervisaba la logística. Por primera vez, Gustavo mostró un interés genuino en escuchar las ideas de los demás. Durante una reunión final,
Clara sugirió que los líderes compartieran historias personales sobre cómo superaron desafíos laborales. Creo que podría inspirar a los empleados y mostrarles que todos enfrentamos dificultades, explicó. Gustavo, que solía despreciar este tipo de iniciativas, no solo estuvo de acuerdo, sino que ofreció compartir su propia experiencia. Tengo algo que podría encajar. Hablaré sobre mi primer empleo y lo que aprendí de mis errores. El gesto sorprendió a Clara y Tomás, quienes intercambiaron miradas. Este Gustavo era diferente al que habían conocido, pero aún quedaba por ver si su cambio sería permanente. Sebastián recibió una actualización del progreso. Sabía que este evento sería un punto de inflexión para Gustavo y para la empresa. Si todo salía bien, no solo lograrían fortalecer el ambiente laboral, sino también reafirmar los valores que tanto deseaba preservar. El auditorio estaba lleno. Los empleados habían dejado sus labores para asistir al evento, curiosos por lo que Sebastián y su equipo tenían preparado. En el escenario, Clara abrió con un breve discurso sobre la importancia del respeto y la colaboración. Su tono cálido y seguro captó de inmediato la atención del público. Después de su intervención, Tomás tomó el micrófono para presentar las dinámicas del día. Entre las actividades destacaban talleres interactivos, discusiones grupales y una sección especial donde los líderes compartirían sus historias. Gustavo observaba desde un costado del escenario, sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectativa. Cuando llegó su turno, subió al escenario con paso firme, pero su voz delató un ligero temblor al comenzar. Quiero hablarles sobre algo que rara vez menciono, mi primer trabajo. El auditorio quedó en silencio. Gustavo relató cómo, en sus inicios, había cometido errores similares a los que ahora criticaba en otros. Admitió que su ambición lo había cegado y que, al enfocarse solo en resultados, había olvidado el valor de las personas. Aprendí que liderar no significa imponer, sino inspirar. Y debo admitir que aún estoy aprendiendo. Sus palabras causaron impacto. Muchos empleados lo miraron con nuevos ojos, mientras Sebastián, sentado entre el público, evaluaba cada detalle de su discurso. El evento avanzaba sin problemas. Las dinámicas grupales generaban risas y conversaciones productivas. Sebastián observaba desde el fondo, sintiéndose satisfecho con el trabajo de Clara y Tomás. Incluso Gustavo parecía estar encontrando su lugar, colaborando activamente y mostrando una actitud mucho más receptiva. Sin embargo, en medio de una de las actividades, uno de los empleados levantó la mano para hacer una pregunta que descolocó a Gustavo. Señor Ramírez, ¿cree que es posible cambiar después de tanto tiempo siendo un líder autoritario? El ambiente se tensó. Todos sabían que la pregunta estaba dirigida a Gustavo por su reputación pasada. Por un momento, pareció que no sabía cómo responder. Miró a Sebastián, quien lo observaba en silencio, como si lo estuviera poniendo a prueba. Finalmente, Gustavo tomó aire y respondió con sinceridad. Es difícil, pero sí es posible. Y quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme si en algún momento he faltado al respeto a alguno de ustedes. No soy perfecto, pero estoy comprometido a cambiar. La respuesta generó un murmullo entre los asistentes. Algunos seguían escépticos, pero otros comenzaron a aplaudir. Para Sebastián, ese fue un momento clave. Gustavo había mostrado vulnerabilidad y una disposición genuina para mejorar. Cuando llegó el momento de cerrar el evento, Sebastián tomó el escenario. Los empleados lo recibieron con un aplauso cálido, emocionados por lo que había sucedido durante el día. Quiero felicitar a todos por el éxito de este evento, comenzó Sebastián. Hoy hemos demostrado que el verdadero valor de esta empresa no está solo en nuestras metas financieras, sino en las personas que hacen posible alcanzarlas. Sebastián hizo una pausa, mirando a Clara, Tomás y Gustavo, quienes estaban sentados en la primera fila. Quiero reconocer especialmente a 3 personas que han sido clave para este proyecto. Clara y Tomás, gracias por mostrar con su ejemplo lo que significa ser un equipo. Y Gustavo, dijo, dirigiéndose directamente a él, gracias por dar un paso hacia adelante y demostrar que siempre se puede aprender y crecer. El auditorio estalló en aplausos. Gustavo, aunque visiblemente emocionado, sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Sebastián concluyó con una reflexión. El cambio no ocurre de un día para otro, pero empieza con una decisión. Hoy hemos dado ese primer paso, y confío en que juntos lograremos construir algo aún más grande.
Mientras los empleados salían del auditorio, el ambiente era de entusiasmo y esperanza. Para Sebastián, ese era solo el comienzo de una transformación más profunda. El evento había terminado, pero las lecciones apenas comenzaban a afianzarse en la empresa. Durante los días siguientes, Sebastián observó cómo los empleados asimilaban el mensaje del evento y empezaban a mostrar un cambio en su comportamiento. Sin embargo, sabía que las verdaderas pruebas estaban en la cotidianidad, en los momentos en que no había discursos ni dinámicas de equipo. Gustavo, por su parte, continuaba lidiando con sus propios desafíos. Aunque había comenzado a mostrar una actitud más abierta, los empleados aún lo miraban con cierto recelo. Durante una reunión de departamento, intentó implementar una dinámica colaborativa que había aprendido en el evento, pero la respuesta inicial fue fría. ¿En serio cree que ahora somos un equipo?, preguntó uno de los empleados con tono escéptico. Gustavo mantuvo la calma. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo comprometerme con el presente. Clara, quien estaba presente, intervino para suavizar la tensión. Si queremos mejorar como empresa, todos debemos poner de nuestra parte, empezando por dar segundas oportunidades. Las palabras de Clara ayudaron a calmar los ánimos, y por primera vez, Gustavo sintió que no estaba solo en su esfuerzo por cambiar. Sin embargo, sabía que tendría que ganarse la confianza de todos con acciones, no con palabras. Mientras Gustavo enfrentaba su proceso de redención, Clara comenzó a notar un cambio en la percepción que los demás tenían de ella. Antes del evento, había sido vista como una empleada más, alguien que hacía su trabajo sin llamar mucho la atención. Ahora, tras ser reconocida por Sebastián, algunos empezaron a buscar su consejo y apoyo. Un día, durante el almuerzo, un grupo de empleados de diferentes áreas se acercó a su mesa. Clara, ¿tienes un momento? Queremos hablar sobre algunas ideas para mejorar la comunicación entre departamentos, dijo uno de ellos. Clara, sorprendida, los invitó a sentarse. Durante la conversación, surgieron propuestas interesantes, desde reuniones regulares entre equipos hasta talleres de capacitación. Aunque al principio se sintió abrumada, Clara recordó las palabras de Sebastián: el cambio empieza con una decisión. Esa tarde, llevó las ideas al despacho de Sebastián. Creo que estas propuestas pueden marcar una diferencia real en la empresa, dijo con entusiasmo. Sebastián la escuchó atentamente y asintió. Tienes razón, Clara. Pero quiero que seas tú quien las presente en la próxima junta de líderes. Clara se quedó sin palabras. Aunque la idea la intimidaba, aceptó el reto. Sabía que era su oportunidad de demostrar que tenía lo necesario para liderar. Gustavo continuaba trabajando en el proyecto asignado por Sebastián. Cada día era una nueva oportunidad para demostrar que estaba dispuesto a cambiar, pero también un recordatorio de lo lejos que estaba de ganarse la confianza total de su equipo. Una tarde, mientras revisaba informes con Clara y Tomás, ocurrió algo inesperado. Uno de los empleados del área de logística tuvo un problema con un pedido importante que debía entregarse esa misma noche. El error, aunque no catastrófico, requería de una solución inmediata. Esto es grave. Si no lo resolvemos, podríamos perder un cliente importante, dijo Tomás con preocupación. Gustavo, sin pensarlo dos veces, se ofreció a ayudar. Díganme qué necesitan. Puedo manejarlo. Clara y Tomás se miraron sorprendidos, pero aceptaron su ayuda. Durante las horas siguientes, Gustavo trabajó hombro a hombro con el equipo de logística, coordinando llamadas, revisando inventarios y asegurándose de que el pedido saliera a tiempo. Cuando finalmente lo lograron, Gustavo respiró aliviado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había contribuido de manera genuina al equipo. Clara, viéndolo desde la distancia, sonrió. Tal vez, pensó, el cambio en Gustavo estaba empezando a ser real. La mañana de la junta de líderes, el ambiente en la empresa era diferente. Los empleados hablaban con entusiasmo sobre las propuestas que Clara iba a presentar, mientras Gustavo permanecía en silencio, reflexionando sobre su propio desempeño. Cuando llegó el momento, Sebastián abrió la reunión con un breve discurso. Hoy quiero que escuchen a alguien que representa los valores que buscamos en esta empresa. Clara, por favor, toma el escenario. Clara respiró hondo y avanzó hacia el frente. Aunque estaba nerviosa, la calidez en las miradas de algunos compañeros, incluidos Tomás y hasta Gustavo, le dio fuerzas.
Presentó las ideas con claridad y pasión, destacando la importancia de fomentar la colaboración y el respeto en todas las áreas. Cuando terminó, el salón estalló en aplausos. Incluso Gustavo se levantó para aplaudir, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de Clara. Sebastián, observando desde un costado, no pudo evitar sonreír. Sabía que había tomado la decisión correcta al confiar en ella. Al final de la reunión, Sebastián llamó a Gustavo a su despacho. Has dado un paso importante, Gustavo, pero esto es solo el comienzo. Si realmente quieres redimirte, tendrás que trabajar todos los días para demostrarlo. Gustavo asintió, sabiendo que su camino hacia la redención apenas comenzaba. Los días posteriores a la junta marcaron el inicio de una nueva etapa para la empresa. Las propuestas de Clara comenzaron a implementarse poco a poco, y los empleados notaron una mejora en la comunicación y el ambiente laboral. Gustavo, por su parte, continuó mostrando su compromiso. Aunque algunos seguían siendo escépticos, otros empezaron a darle una segunda oportunidad. Tomás, quien había sido uno de los más críticos, se acercó un día y le dijo: «No sé si llegues a ser el líder que todos necesitamos, pero al menos estás intentándolo. Eso ya es un avance». Gustavo agradeció las palabras, entendiendo que la confianza no se ganaba de la noche a la mañana. Sebastián, mientras tanto, observaba los cambios con satisfacción. Sabía que aún había desafíos por delante, pero el evento había demostrado que el cambio era posible. En una reunión con Clara, Tomás y Gustavo, compartió una reflexión final. Este es solo el comienzo. Lo importante no es que hayamos hecho un cambio puntual, sino que sigamos construyendo sobre esto. Mientras salían de la reunión, Clara sonrió al pensar en lo lejos que habían llegado. Gustavo, por primera vez, sintió que formaba parte de algo más grande que él mismo. Y Sebastián, mirando desde su oficina, supo que había tomado la decisión correcta al probar la humildad de su equipo. Sin embargo, un pensamiento cruzó por su mente: ¿qué otras pruebas tendría que enfrentar para proteger los valores que tanto había luchado por defender? Si esta historia resonó contigo, házmelo saber con tu apoyo, dale me gusta, y comenta qué te pareció. Esto me anima a traerte más relatos como este. Haz clic en los vídeos en pantalla y descubre más emociones narradas. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga.